Sí, sí, lo hice, lo consulté. A ver, Le comparto. sí, compártame, por favor. Aquí está, sobre la economía popular y solidaria, Ujú. las formas de ¿Qué es? ¿Qué es? organización de la economía. Dime en tus palabras, Eh, dime en tus palabras, ¿qué es la economía popular y solidaria? bueno, verán, para mí la economía popular y solidaria eh, es la idea que nace de una necesidad y se hace realidad. O sea, un ¿Ok? ejemplo, le voy a decir un ejemplo. Eh, digamos que eh, la idea que yo tengo, o sea, en la parte que nosotros estudiamos en el instituto, Ujú. eh, hay personas que tienen una idea que es de ponerse un negocio, o sea que ellos tienen la necesidad de ponerse su negocio y se les hace realidad. O sea, para mí yo pienso que eso es economía popular y solidaria, en mis palabras. ¿Y a qué está orientado la economía popular y solidaria? Eh, la economía popular y solidaria está orientada a las personas, pues a todos los seres que necesitamos para, Desarrollarnos. sí, para desarrollarnos y ¿para qué más le puedo decir? Tiene muchas, pero sí, Es para el buen vivir. Es para eso, para el desarrollarse el buen ser vivir humano con de los derechos del todos, buen vivir. sí, de todas las personas del buen vivir, sí. Exactamente. A ver, dime las formas de organización que existen para la economía popular y solidaria. Verá, aquí están, yo le voy a decir. Son las socioeconómicas, eh, las, las organizaciones constituidas por las familias y grupos humanos, las organizaciones económicas constituidas por los agricultores. También hay las características, esas buscan satisfacer el común de la necesidad de sus integrantes, Ujú, su compromiso hacia la comunidad y el desarrollo, eh, ujú, la ausencia del fin de lucro en la relación con sus miembros ujú, y la no discriminación ni la concesión de privilegios a ninguno de los miembros. ujú, Eh, la autogestión democrática, participativa y autocontrol y la autorresponsabilidad. ujú. Sí, y de ahí le puse los valores, los intereses públicos que tiene y la autonomía. Perfecto. Dime algo, dime cómo vas con tu autoinstruccional. Ay, Lisa, le cuento que todavía no lo he hecho. Ya es para mañana, verás. Para mañana, entonces hoy día me amanezco, Lisa, haciendo porque he tenido muchas cosas que hacer. Sí, es justamente para mañana es del autoinstruccional. Igual hoy te voy a dejar un deber para que lo hagas para el viernes, que ya es la última fecha para presentar deberes, para que yo pueda subir las notas. Sí, el Ya. viernes de igual manera nos vamos a conectar a las 5 el día viernes. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto y que tú vayas a dar la prueba con este repaso. Ah, ya, ya listo. Ok. Sí, igual manera Sí, en la prueba me vas a tener que compartir tu pantalla. ya. Sí, y yo veo cómo vas resolviendo el examen. Ah, ya. Ok. Sí, perfecto. Ya. Ayúdame dejando de compartir para empezar con las clases del día de hoy. Ya listo. Gracias. A ver, esto de aquí es. ¿Sí estás viendo mi pantalla? Ok. Vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar con la normativa de la economía popular y solidaria. Sí, vamos ya a nuestro tema, ¿ok? Después de
de saber qué es la economía popular y solidaria, para qué sirve, también lo que es el derecho, por qué está rigiendo a esta nueva economía popular y solidaria el derecho. Sí, como igual antes te mencioné, estas presentaciones me la prestó la doctora Ileana González, ¿sí? Quien es la docente que estaba dando esta materia. Sí, hay ramas de la economía popular y solidaria, es decir, hay sectores en donde la economía popular y solidaria fija su objetivo, ¿sí? Hay el sector comunitario, hay el sector asociativo, hay unidades económicas y populares y hay el sector cooperativo, ¿sí? Algunas de estas ya vamos a ver hasta ejemplos que he traído, bueno, que la doctora ha traído, y tenemos que revisarlos, ¿sí? Vamos entonces, antes de abordar cada uno de estos sectores, tenemos que saber qué son políticas públicas, ¿sí? Porque en la Constitución nos dice que la economía popular y solidaria debe basarse en políticas públicas, ¿sí? ¿Sabes tú lo que es una política pública? No te escucho. No me acuerdo, tal vez la he escuchado, pero no me acuerdo, Liz. No te preocupes. La política pública es lo que hace el Estado para promover programas, para promover leyes, para promover instituciones, para promover presupuestos, para promover planes, para promover acuerdos, para promover instrumentos económicos, etcétera. Sí, es decir, que una política pública, por ejemplo, existe la economía popular y solidaria. Sí, está en la Constitución, como ya lo vimos, que está y que se va a basar con el suma causal, el buen vivir, ¿no es cierto? Entonces, el Estado, el presidente de la República, necesita una ley que le ayude a promover, a avanzar a esta política pública. Sí, sí me hago entender cuando digo promover, ¿sí? Ya. Entonces, como te digo, las políticas públicas son acciones que sirven para promover algo que tiene el Estado en mente. En este caso, la economía popular y solidaria. Sí, esto se encuentra en la Constitución en el artículo 283. Fíjate, el Estado ya tenía la economía popular y solidaria en la mente. Sí, entonces dijo, para promover lo que dije en la Constitución, ¿qué debo crear? Una ley. Y crea la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. ¿Sí? Y sigue el Estado teniendo en mente, ¿cómo promuevo? ¿Cómo tengo que promover esta economía popular y solidaria? Comienza a crear instituciones. ¿Sí? La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, con NAFIPS. ¿Sí? Crea el MIES. ¿Sí? Todos los que están aquí, IEPS, MIES, Corporación Nacional de Finanzas, estas son instituciones creadas para la economía popular y solidaria. A más de eso, no sé si tú puedes lograr leer el CEPS. CEPS es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Es decir, que además de crear instituciones que promuevan este nuevo tipo de economía popular y solidaria, crea un órgano regulador, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Vamos a pasar. Ahora sí vamos a pasar a los sectores. ¿Sí? El primer sector en el que nos debemos fijar es del sector comunitario. Sí, aquí, como te digo, la economía popular y solidaria tiene varios sectores, en los cuales esta economía versa sus actividades. El primer sector es el comunitario. ¿Quiénes conforman este, o qué es este sector comunitario? Es una organización que realiza actividades productivas, ¿sí? Vinculadas por relación, ¿sí? Son vinculadas por relaciones. ¿Relaciones de qué? ¿En qué se relacionan estas actividades? Por ejemplo, con el territorio, se relacionan con las familias, con identidades étnicas, con identidades culturales, de género, urbanas, rurales y comunes. ¿Por qué es comunitario? Pues porque se unen, ¿sí? Entre las personas de un mismo territorio, entre familiares, etcétera. ¿Sí? Este movimiento de mujeres es de la economía popular y solidaria. ¿Sí? ¿Por qué este movimiento de mujeres del oro es de la economía popular y solidaria? Primero, es un sector comunitario, ¿sí? Porque hablamos de relaciones de género, ¿sí? Son todas las mujeres del oro, ¿ok? ¿Y qué hace? ¿O para qué sirve este movimiento? Es para representar, garantizar y defender todos los derechos de las mujeres. Sí, estableciendo las diferentes responsabilidades, tanto individuales como colectivas. Y, lógicamente, deben actuar con convicción social. ¿Sí? La mayoría de todos estos sectores, el fin va a ser lo social, ¿sí? El ayudar a alguien más. ¿Sí? Como podemos decir, Rosa López Machuca, ¿sí? Que es la líder de este movimiento, se encarga de fomentar un comercio, un mercado justo, ¿sí? Entre todos nosotros. Que no exista discriminación de género, raza, edad, etcétera. ¿Sí? Para eso crea este movimiento de mujeres, para que el comercio sea igual. Si es que, por ejemplo, yo tengo una bananera, Laura Castillo también tiene una bananera, y yo estoy ganando todos los concursos, todos los contratos, no sabemos por qué, tú puedes ir a este movimiento de mujeres del oro y decir que esto está ocurriendo y ellas te van a defender. Tú entras a este gremio a que te defiendan. ¿Sí? A que el mercado sea igual entre tú y yo. Que no exista ningún tipo de discriminación. Y peor aún, de regionalismo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Perfecto. Vamos al sector asociativo. ¿Qué es este sector asociativo? Son asociaciones de personas naturales. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas quiénes son las personas naturales? No te escucho. No me acuerdo el de ese. No te acuerdas.
Las personas naturales son los seres humanos. Sí, eres tú, soy yo, cualquier persona, es una persona natural. ¿Sí? Entonces, estas asociaciones o este sector asociativo es constituido por asociaciones de seres humanos, ¿sí? De personas naturales, con actividades económicas productivas similares o complementarias. ¿Cuál es una actividad económica similar? Por ejemplo, el que te digo de yo tengo una empresa de banano, una bananera, tú también. ¿Sí? Y ahí está nuestra asociación. ¿Sí? Complementarias. ¿Cuál crees tú que es una actividad económica complementaria? Ponme un ejemplo. No te escucho. A ver, hay bastantes, digo yo, en el país. Puede Sí, sí, haber, sí, seguramente. em, puede ser sobre los quesos, algo, no sé, esa también puede que sea complementarias, similares, como está ahí, una. Complementaria, por ejemplo, yo tengo una hacienda llena de cacao. El chocolate, puede ser, el Exacto. chocolate. Necesito a Ah, una persona que saque el chocolate o a su vez una asociación. O por ejemplo, tú tienes mano de obra, yo tengo la hacienda, nos asociamos y tú dices, bueno, la mano de obra la pongo yo y que corten el cacao y se produzca, ¿me entiendes? Se pueda sacar a la vez. Sí, esas son actividades complementarias que yo no puedo realizar, pero tú sí puedes realizar. Y el fin es llegar al mismo objetivo, obtener ganancias. ¿Sí? sí. Ujú. Vamos con un ejemplo. La Esperanza es una comunidad quichua ubicada en el corazón de los Andes centrales del Ecuador, a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Son 60 familias, un total de 350 personas. ¿De qué vive esta comunidad de Esperanza? Vive de la agricultura y la ganadería. ¿Sí? Es decir, entre las dos tienen una estrecha relación con la Pachamama, es decir, con la naturaleza, con la madre tierra. ¿Sí? Se asociaron todas estas familias dedicadas a la agricultura y a la ganadería y crearon la asociación ASOPECER. ¿Sí? ¿Que para qué es esta? Pues es una asociación de productores agrícolas, pecuarios y servicios turísticos del Centro de Esperanza. ¿Sí? Y esta se encuentra escrita en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Para qué sirve la superintendencia? Pues para que tener un orden, ¿sí? De todas las asociaciones, cooperativas, comunidades que existen en el Ecuador y que éstas sean legales. ¿Sí? Para eso existe la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Es decir, que todo lo vean legal. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí, hasta estos dos sectores? Sí, ujú, el asociativo y Comunitario. sobre el movimiento de las mujeres Sí, que y el ese es un sector sector comunitario. comunitario. Exactamente. ¿Sí? Vamos entonces con el sector cooperativo. ¿Sí? Es el conjunto de cooperativas, ¿sí? A las cooperativas las vamos a entender como personas o como sociedades de personas, ¿sí? Que se unen de forma totalmente voluntaria,
Sí, es decir, que tú tienes ganas de unirte a esta cooperativa, yo también tengo ganas de unirme a esta asociación. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades económicas, sociales y culturales que tengamos en común. Ahora, ya que nos unimos, creamos una persona jurídica. La persona jurídica son las empresas. Ya creamos una empresa. ¿Sí? Que su gestión es totalmente democrática. Es decir, que tú y yo tenemos los mismos derechos. ¿Sí? ¿Tú conoces alguna cooperativa? No te escucho. Mandelice, ¿qué me decía? ¿Tú conoces alguna cooperativa? Sí, la cooperativa Puellaro, la cooperativa, algunas hay, bastantes cooperativas, aquí donde yo vivo. Hay la Artesano. Hay bastantes cooperativas, ¿no es cierto? Ujú. Tú me vas a decir cómo se formaron así, ¿ok? Somos un grupo de personas que nos unimos, tenemos nuestro capital, creamos una empresa, ¿sí? ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades económicas, sociales y culturales. ¿Ok? Ujú. Ahora, sus actividades, lógicamente, deben ser legales. ¿Sí? ¿Y esto a qué se va a sujetar? ¿O de dónde se va a sacar la legalidad de todas las actuaciones de la cooperativa? Se saca de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, vamos con el sector financiero. Creo que ejemplos del sector cooperativo, ya me los dijiste tú, que existen bastantes de Puerto Quito, si no estoy mal, es donde tú vives. ¿Sí? Existen bastantes. Eso es una cooperativa, es el sector cooperativo. ¿Sí? Sector financiero de la economía popular y solidaria. ¿Sí? En este sector financiero está, lógicamente, porque va a existir dinero de por medio, las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas centrales, las cajas solidarias, las cajas comunales y los bancos comunales. ¿Sí? Ahora, ¿qué es este sistema financiero? ¿Qué es este sistema? Bueno, son instituciones, tanto privadas, son privadas, como públicas, puede ser que tenga el Estado alguna cooperativa, que tienen como finalidad captar el ahorro de las personas. Es decir, que tú, Laura, quieres ahorrar dinero y existen estas cooperativas, existen estas cajas de ahorro en el que tú puedes ir a dejar tu dinero. Sí, lógicamente ellos también tienen su fin de lucro, pero más desde la ayuda a que las personas ahorren su dinero. ¿Sí? ¿Estamos claros? Seguro. Ok. El sector financiero tiene mucha importancia. ¿Sí? ¿Y cuáles son los puntos más importantes de este sector financiero? Pues primero, que estimule el ahorro. Es decir, que te motiva a ti a que se pueda ahorrar. Facilita el pago de bienes y servicios. Sí, creo que es lógico eso. Proporciona el nivel de liquidez del país. ¿Qué es el nivel de liquidez? Pues es que nosotros, bueno, la mayoría de ecuatorianos, si no es la gran mayoría, que tiene liquidez para pagar sus cosas.
¿sí? Y con eso poder evaluar y saber cómo está el país en economía por su ciudadano. Y, lógicamente, tiene mecanismos de financiamiento, es decir, préstamos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, este sistema financiero se encuentra prescrito en la Constitución de la República. Y nos dice que este sector financiero popular y solidario se conformará por las cooperativas que acabamos de hablar, las entidades asociativas, que es la que hablamos sobre la Comuna La Esperanza, ¿sí? Las cajas de bancos comunales, ¿sí? Que es la que hablamos sobre el sector comunitario, ¿sí? Y las cajas de ahorro, ¿sí? Y como te digo, esta economía popular y solidaria y este sector en especial te van a motivar a ti a que quieras ahorrar cantidad de dinero, ¿sí? Dame un segundo. Ya, listo. Nos quedamos en que este sector financiero y este sector de la economía popular y solidaria siempre va a buscar que tú ahorres. Y además de eso, que ahorres, que puedas, por ejemplo, ponerte tu negocio, ponerte tu emprendimiento mediante un financiamiento. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué son las finanzas populares? ¿Sí? Las finanzas populares es el entender a las financieras o a la intermediación financiera como un instrumento, como una herramienta para el desarrollo, ¿sí? Desarrollo del país, económicamente hablando y productivamente hablando, con equidad. Es decir, que debe ser equitativo, debe ser justo, debe ser legal, todo este desarrollo. Como lo dijimos hace un momento, debe estimular el ahorro, ¿sí? Hay que valorar las capacidades locales y los recursos para así obtener un buen desarrollo. A las capacidades locales me refiero al talento humano que existe en cierta comunidad, en cierto sector y los recursos que este sector tenga. ¿Sí? Una vez que ya se tenga este sector financiero, ¿qué te va a dar? Te va a dar fuentes de empleo y te va a generar productividad. ¿Sí? Que son cosas que el gobierno central, es decir, el Estado, debe fijarse. Por eso es que es tan importante la economía popular y solidaria, porque apoya a los emprendedores, que estimula al ahorro y que da fuentes de empleo. Y, lógicamente, lo que va a buscar esta economía popular y solidaria es desarrollar nuevos servicios financieros en demandas o en los sectores locales, cuando se necesite. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, muy bien.
Como te digo, existe no solo la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, también existe el Código Orgánico Monetario y de Finanzas, que nos rige a lo mismo que nos decía la Constitución, que el sector financiero, popular y solidario está compuesto ¿de quién? De entidades asociativas, entidades solidarias, cajas, bancos comunales, cajas de ahorro. ¿Sí? Es decir, que otra ley nos dice y nos establece y nos deja determinado totalmente que la economía popular y solidaria está conformado por entidades asociativas, entidades de bancos comunales y cajas de ahorro. ¿Sí? Y aquí este código orgánico monetario y financiero nos establece, ¿sí?, las atribuciones que tiene la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es autorizar la constitución, es decir, autorizar la creación de estas nuevas asociaciones. Si es que nosotros no vamos a la superintendencia para crear una de estas dos asociaciones, pues lógicamente va a ser ilegal. ¿Estamos claros? Ahora también, como te digo, hay otra ley, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. ¿Pero qué nos dice esta ley orgánica de la economía popular y solidaria? ¿Qué son nuevamente, sí? ¿Qué conforma a la economía popular y solidaria? Son las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro. ¿Sí? Esto lo puedes anotar o tal vez no, porque solo te estoy diciendo cuáles de estas leyes nos dicen lo mismo y así se debe quedar. ¿Sí? Nos dicen que la economía popular y solidaria está conformada por cooperativas, por entidades asociativas, por cajas y bancos comunales y cajas de ahorro. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar sobre un poco de las cooperativas de ahorro y crédito. Son organizaciones financieras de la economía popular y solidaria formada para personas naturales o jurídicas, como te digo, personas naturales, seres humanos, jurídicas, las empresas, que se juntan voluntariamente para realizar actividades financieras. ¿Sí? Y, lógicamente, debe haber autorización, debe haber creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y estas cooperativas de ahorro y crédito, lógicamente, deben estar inscritas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y deben seguir todos los principios legales para que no exista ningún tipo de problema. Y vamos a hablar sobre las cajas centrales. Son instancias que se constituyen por menos de 20 cooperativas de ahorro y crédito. Sí, o sea, el 20% menos del dinero o del capital que se constituye las cooperativas de ahorro y crédito. Por ejemplo, si es que la cooperativa de ahorro y crédito te dice que debe tener mínimo de capital unos $30,000. Estas cajas centrales se pueden crear con menos dinero, con menos del 20%, ¿sí? De las que se crean la cooperativa de ahorro y crédito. ¿Estamos claros? ¿O hay alguna pregunta?
¿Estamos claros? Sí, sí, estamos claras. No la escuché casi por lo que, no sé, está bajo el volumen, parece. Ok, estamos claros. Vamos entonces, continuemos. Las cajas solidarias. ¿Qué son las cajas solidarias? Pues como siempre son organizaciones que se conforman por la voluntad de sus socios. ¿Sí? Es decir, de personas naturales de crear una caja solidaria. ¿Para qué sirven? Para otorgar créditos a sus miembros. Sí, es decir, que por ejemplo, Laura Castillo, Paolo Grijalva, Pepe, Juan, Pedro, Luna, Lucía, nos unimos y hacemos una caja solidaria. Y cada uno pone un capital. Y solo entre nosotros, ¿sí? Nosotros no tenemos nada que ver. Yo vivo en Quito, Laura vive en Puerto Quito, Juan vive en Guayaquil, Pedro vive en Ibarra, ¿sí? No tenemos nada que ver. Nuestras actividades económicas son totalmente diferentes, pero puede servirnos estas cajas solidarias para hacer el otorgamiento de créditos. Por ejemplo, Paolo Grijalva se encuentra en una crisis económica, la cual con esta caja solidaria Paolo puede pedir un crédito. Si vean, no sean malitos, présteme en 2,000. Yo ya les pago. ¿Sí? Y lógicamente los límites le pone la superintendencia. Hasta tanto pueden prestar, tanto es el porcentaje de interés, etcétera. Las cajas comunales. Las cajas comunales son organizaciones que están centralizadas, es decir, que están en un lugar, en los recintos, en las comunidades, en los barrios o localidades. ¿Sí? Y, lógicamente, el objetivo de estas es que se pueda financiar con sus propios recursos o fondos que vienen o que provienen de programas o proyectos ligado al desarrollo de sus integrantes. Sí, es decir, que por ejemplo, si yo tengo un proyecto ganadero, puedo constituir una caja comunal, ¿sí? Para que cada uno de nosotros, los ganaderos, logremos el desarrollo de nuestra tierra, de nuestro ganado, etc. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Sí, Ya, listo. Continuemos. Caja de ahorro. La caja de ahorro son organizaciones integradas por personas de un mismo gremio o institución. Por ejemplo, si tú estás trabajando, un ejemplo en el Tecnológico Pichincha, en el instituto, y yo también, y creamos una caja de ahorro de nosotros, solo de los trabajadores del instituto. ¿Sí? Y lógicamente podemos ahorrar, la motivación es ahorrar de nuestro sueldo y poner en la caja de ahorro. ¿Sí? ¿Estamos claros? Para la constitución de la caja de ahorro, ¿cuál es el requisito? Primero es realizar una asamblea, es decir, realizar una reunión con las personas que van a intervenir en esta caja de ahorros, quienes deben expresar lógicamente su deseo de conformar dicha entidad o institución. Elegirán sus directivos, es decir, el representante legal de esta caja de ahorros. ¿Sí? Tienen que tener un vínculo común. ¿Qué es el vínculo común?
es que debemos trabajar en el mismo sector, debemos ser del mismo gremio, tenemos que tener un empleador común, puede ser de grupos familiares, barriales o por socios de distintas cooperativas de ahorro. ¿Sí? Como yo te puse el ejemplo, que en el Instituto Tecnológico Pichincha, tú y yo trabajamos y hacemos una caja de ahorro. ¿Qué vínculo tenemos entre tú y yo que trabajamos en el mismo sector, en el mismo lugar? Tenemos el mismo empleador. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Cuáles son las actividades de la caja de ahorro? Lógicamente, como siempre, motivar al ahorro de sus socios. Promover el proceso financiero que va dirigido a mejorar la adquisición de bienes y servicios. ¿Sí? Permitir mejorar los fondos y capital del trabajo. ¿Sí? En casos, lógicamente hay casos específicos y viendo el ejemplo de la caja de ahorro del Instituto Pichincha, en el caso específico de nuestros estudiantes, motivar al ahorro y permitir la concesión de préstamos académicos. ¿Sí? Si que nosotros hacemos una caja de ahorros, también pueden ingresar lo que son los estudiantes y realizar sus préstamos académicos, motivar al ahorro a los propios estudiantes y a sus trabajadores. ¿Sí? ¿Cuál es la normativa legal para la creación de una caja de ahorro? O sea, ¿en qué leyes nos debemos fijar para nosotros crear una caja de ahorro? La primera es una constitución, la Constitución de la República del Ecuador, lógicamente. Debemos fijarnos en el Código Orgánico Monetario y de Finanzas. Debemos fijarnos en la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera, ¿sí? Que es una resolución. Debemos fijarnos en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y en la norma para la constitución y catastro de cajas, bancos comunales y cajas de ahorro. ¿Sí? Si puedes, tómale una foto. Seguramente esto te va a servir para hacer el trabajo del autoinstruccional. ¿Sí? ¿Estamos? Como tú todavía no realizas el autoinstruccional, vas a hacer de una caja de ahorro, que es más rápido, ¿ok? Ya no es una cooperativa, vamos a hacer cómo se crea una caja de ahorro. ¿Ok? Lo mismo que era para la cooperativa. ¿Qué es una caja de ahorro? ¿Para qué sirve una caja de ahorro? Características de la caja de ahorro. Proceso de creación de una caja de ahorro. Y el ejemplo. ¿Estamos claros? Sí, Lizzy. Este lo vamos a hacer más rápido. Espero que lo hagas muy bien. ¿Sí? Que va a ser mucho más rápido que una cooperativa, porque la cooperativa es un montón de procesos. Este caja de ahorro lo podemos sacar así, ¿ok? Ya, sí, Lizzy. Necesitamos de un estatuto para hacer una caja de ahorro, de un estatuto. ¿Qué deben contener al menos estos estatutos? Nombre y domicilio. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, caja de ahorro Laura Castillo, domicilio en Puerto Quito, el objeto social. ¿Qué es el objeto social? Es ¿qué vas a realizar tú? ¿Sí? ¿Cuál va a ser
la siguiente característica que debe contener el estatuto es el vínculo común. ¿Cuál era el vínculo común? ¿Dónde trabajamos? ¿De qué gremio pertenecemos? ¿Qué nos hace común a Laura Castillo y a Paulo Grijalva? ¿Sí? Los derechos y obligaciones de los socios, por ejemplo, un derecho, el socio puede ingresar a la caja de ahorros depositando $500. Obligación de un socio, siempre ir a las juntas, a las reuniones de la caja de ahorros. ¿Sí? La organización interna, es decir, Laura Castillo y su caja de ahorro va a estar representado por Paolo Grijalva. ¿Sí? Es decir, ¿cómo se van a organizar? Necesitas presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. ¿Cuáles son los aspectos económicos y disciplinarios? Es decir, si un socio de esta cooperativa falta 2 veces a una reunión, se le puede desvincular de la caja de ahorro. ¿Sí? Esos aspectos disciplinarios. Solución de controversias y liquidación. Solución de controversias, es decir, ¿cómo se van a solucionar los problemas que se den? Por ejemplo, Paolo Grijalva está inconforme con lo que está pasando. Paolo Grijalva va a presentar una demanda ante el juez para resolver un conflicto. Y en el estatuto de nuestra caja de ahorros decimos que cualquier problema que exista, antes de irnos a lo judicial, nos podemos ir a un proceso de mediación. Liquidación. ¿Qué es la liquidación? Es si es que nosotros ya no estamos de acuerdo en que existe esta caja de ahorro, la debemos liquidar. ¿Y cómo se va a liquidar? Según el capital que tengamos y según los bienes que tengamos. Sí, pues decir, que se vendan todos los bienes que tiene la caja de ahorros y se reparte en igualdad a todos los socios que conforman la caja de ahorro. ¿Sí? Eso también es importante. Puedes tomar una foto. Continuemos. ¿Qué es esto de la personería jurídica? Que son representadas judicial y extrajudicialmente por un representante legal. ¿Sí? Eso es una personería jurídica que puede irse a juicio la empresa, siempre y cuando tenga su representante legal. ¿Sí? Catastro. Una vez que la superintendencia nos da la resolución de aprobación de la persona jurídica, la incluirá en su catastro, así como su representante legal. Catastro es decir, la carpetita donde se encuentra todo el proceso de creación de una caja de ahorro. ¿Ok? Tómale foto. Estos son los órganos de gobierno o la directiva que tiene la caja de ahorro. Tiene una asamblea, tiene presidente, gerente, tesorero, secretario, comité de crédito y comité de fiscalización. Ahora existen limitaciones a la caja de ahorro. ¿Sí? Las entidades o las instituciones
no pueden tener sucursales. ¿Sí? Las entidades no pueden captar o recibir depósitos de terceros. Es decir, que si no pertenece a nuestro gremio, no puede depositar a alguien más. No podrán realizar ninguna otra operación distinta al otorgamiento de crédito a sus miembros. No podrán realizar operaciones contingentes ni emitir avales ni garantías. Sí, es decir, que no pueden dar ninguna garantía ni operaciones de garantía, estas cajas de ahorro. Sí, no, o sea, por ejemplo, yo quiero sacar un crédito en mi caja de ahorro y les digo de garantía, la caja de ahorro me dice de garantía, déjame tu carro, a ver si por si acaso no me pagues. No, no pueden hacer eso. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, Lisa. Ok. Te voy a dejar porque tienes que hacer mucho. ¿Sí? El deber que lo consultaste ahorita mismo lo voy a habilitar a la plataforma para que ya lo subas. ¿Sí? Además de eso, vamos a tener otro deber que vas a presentar para el día viernes. ¿Ok? Que es fácil. Ya. Me vas a dar ejemplos de los diferentes sectores que vimos hoy en clase. Del sector comunitario, asociativo, financiero y cooperativo. ¿Ok? Ya. Ejemplos Sí, de cada ejemplos. uno de cada uno. Dos de cada uno. Ya, dos de cada uno. Ujú. De aquí, de la zona, De de mi tu zona. zona, sí, sí puedes hacer de tu zona o si no encuentras, puedes hacerlo del Ecuador. Ya, ¿Listo? ya, Liz. Ok. Haz del autoinstruccional.